Hola, muy pero muy buenas noches a todos, la familia de Líderes Pro, a todas las personas que están hoy aquí conectadas en esta sala. Mi nombre es Angie Cogollo y es para mí todo un honor y un gusto estar con ustedes acá en este espacio que vamos a vivir en la noche de hoy. Les cuento que estoy conectada desde la ciudad de Valledupar, Colombia, así que qué rico sea que me cuenten ustedes desde qué ciudad y qué país estamos conectados. Sabemos que aquí estamos de toda Latinoamérica, por ahí he visto que hay personas conectadas desde Guatemala, desde México, Bolivia, estoy viendo. Colombia, Chile, con esa emoción espectacular. Guatemala nuevamente, Venezuela, Ecuador, Colombia. Bueno, ese chat está a mil. Medellín, Colombia también. Espectacular. Qué rico ver que todos estamos conectadísimos en este espacio que acaba de arrancar desde La Guajira, Colombia. Muy bien, estamos cerca. Saludos muy especial para Cundinamarca también. Ecuador, Colombia nuevamente, Valledupar, qué bueno, qué gusto y un saludo muy especial a todos que están hoy aquí conectados. De verdad quiero decirles que tú que estás conectado tienes un gran privilegio porque la información que vamos a escuchar hoy es, mejor dicho, a otro nivel. Tienen que estar muy conectaditos, muy activos. Yo sé que esto que hoy vamos a vivir, no cualquiera lo escucha ni cualquiera lo aprende fácilmente. Así que quiero que, bueno, antes de arrancar, hagamos unos pequeños acuerdos, abran su mente, abran su corazón, estén bien activos, bien concentrados para esa información profesional, de la mano de una profesional increíble y, mejor dicho, que no tiene comparación. Sabemos que este equipo de Líderes Pro es profesional, entonces estén bien pendientes de esa información con agenda en mano. Además, tengan esa taza de café, vayan por su taza de café si aún no lo han hecho. Eso es muy fácil, el sobre y agüita caliente para que puedan también concentrarse y estar bien activos. Así que bueno, vamos a arrancar. Quiero contarles que la persona que tenemos a continuación es una mujer de profesión, es ingeniera química. Tiene de experiencia 20 años en la industria química farmacéutica. Además, es asesora en la fabricación de cosméticos y farmacéuticos. Y también es coach de la salud integral en New York y es experta en ciencias de la vida. Imagínense que hoy el espacio que vamos a tener está de la mano de una profesional, de una experta en esta área de nuestros hongos medicinales que nos va a contar cómo funcionan y de qué forma actúan estos hongos en la patología del cáncer a nivel general. Entonces ya saben lo que hoy vamos a vivir, estén muy, muy conectados, muy concentrados porque voy a darle el paso y la entrada. Quiero que por favor me la reciban en un chat con esa alegría, con esos emojis, con esos fueguitos, esos 10, esos 5, para que sepa nuestra experta de la salud que vamos a tener hoy acá, que estamos muy, muy concentrados, muy conectados y ansiosos de lo que vamos a escuchar hoy. Así que, Ángela Fernández, bienvenida a esta tu sala. Qué gusto y qué honor tenerte acá. Hola Angie, un gusto saludarte. Gracias por esas palabras, gracias por este momento tan especial de poder conectar con miles y miles. Y sé que somos voceros de cientos de personas que vamos a llevar un mensaje de esperanza, de bienestar a muchas, muchas regiones. De antemano, muchas gracias por la invitación. El privilegio es mío. Quiero decirles que para mí todo lo que tenga que ver con bienestar, que tenga evidencia científica, se ha vuelto una misión de nunca terminar y es por eso que hoy a través de estos espacios donde ya nos podemos conectar gracias a algo que no es tan chévere como fue la pandemia, hoy podemos conectarnos con todo el continente y poder escuchar información de valor, no solamente mía, sino de todos los profesionales que hoy hemos decidido unirnos a esta visión de salud, bienestar y prosperidad. Entonces, desde ya muchas, muchas gracias. Y para mí octubre es muy especial porque en octubre siempre es una fecha, o más que una fecha, es una época importante para poder hablar de salud en términos
de una de esas enfermedades que más aqueja al mundo, ¿sí? Que es el cáncer. Y yo creo que es una de las enfermedades a la que más miedo le tenemos. Y con el miedo se trabaja todo, entonces es poder llevar una voz de esperanza, una voz de salud, una voz de lo vamos a lograr, vamos a salir adelante, a través de poder hablar de que el cáncer, hay evidencia donde se muestra cómo con el consumo de hongos medicinales ya soportados por miles de años, podemos tener realmente un beneficio, una calidad de vida diferente y por ende recuperarnos, así esa palabra de curar a veces casi que está prohibida decir. La palabra curar, sanar, prácticamente se ha anidado en nuestra mente como una palabra prohibida, cuando realmente más allá de eso, el cuerpo, hoy hay evidencia que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Entonces vamos a hablar un poco, pues tengo mucha información. Quiero decirles también que con el respeto que merecen mis amigos, los médicos, los oncólogos, los investigadores, parte de la información que yo les quiero mostrar hoy no es información de Ángela, yo simplemente soy una vocera de un grupo de investigadores, científicos, médicos, pediatras, neonatólogos, nefrólogos, oncólogos, nutricionistas, epidemiólogos, con los cuales un día químicos, biólogos, un día nos sentamos a revisar si realmente lo que nosotros íbamos a hablar acerca de los hongos medicinales tenía soporte científico y por eso hoy estamos acá. Entonces, esto que les voy a mostrar es simplemente la recopilación de un grupo de profesionales que nos sentamos hace unos cuantos años a identificar evidencia científica con soporte. Y es algunas cosas quizás las voy a leer porque no tengo toda la expertise médica, pero mucha de esta información pues ya cuando yo la conocí, cuando nos sentamos y cuando hablamos de cada uno desde su experiencia que había encontrado, ese día yo decidí que no iba a parar de hablar de los beneficios de los hongos medicinales en salud, bienestar y todo lo que ello representa para diferentes enfermedades. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cáncer en honor a todas esas personas que hoy padecen esta enfermedad, en honor a todas esas personas que se han recuperado de cáncer y en honor a todos aquellos que tenemos el nivel de conciencia de saber que a través de la alimentación y de la suplementación podemos evitar esta enfermedad. Entonces, felicitaciones a cada uno de ustedes por estar acá. Vamos a hablar un poquito acerca de los hongos y para ello, permítanme un momento, les voy a compartir la presentación, una pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. Créanme, la presentación que voy a hacer hoy no la he hecho nunca. He hablado como de algunos puntos, pero la que tenemos hoy es una presentación en exclusivo, así que de todas maneras siéntase privilegiado porque la persona que lo invitó a este espacio lo invitó para que usted recibiera información única de valor y como se los digo, es la experiencia de muchas personas del área científica que hemos plasmado esta información acá. Entonces hablemos un poco de ese concepto que es el maravilloso mundo de los hongos, que hoy en día está en auge, o sea, ya se volvió de moda hablar de los hongos. Y se volvió de moda porque hay mucha evidencia científica, entonces hemos encontrado también mucha fabricación de hongos, pero más adelante, quizá al final, quédese hasta el final, le voy a explicar cuáles son las empresas con las que usted debería adquirir hongos que garanticen seguridad, que garanticen, digamos, la capacidad del producto para actuar, porque pues también hay diferentes calidades. Entonces, hablar de este mundo maravilloso de los hongos es hablar como del origen, también de la vida desde el punto de vista biológico, científico, evolutivo, y habla un poco de la evolución del ser humano que tiene origen en el consumo de los hongos. Y más allá de la evolución del ser humano es que hay estudios que demuestran que en la época primitiva las personas que empezaron a consumir hongos tuvieron la capacidad de comunicarse de una mejor manera.
porque los hongos empezaron a generar unas conexiones neurológicas que lo que empezaron a hacer fue identificar que las personas empezaron a comunicarse diferente, empezaron a pensar diferente, empezamos a hablar diferente, y ese nivel cognitivo fue gracias al consumo de los hongos. Después de esto, también hay algunas teorías que hablan de cuando hubo la época de extinción de los dinosaurios, lo único que quedó en la vida tras todo ese impacto de un asteroide que cayó, lo único que quedó en la vida fue el mundo fungi, el mundo de los hongos, fue el que sobrevivió a todo esto, y de allí pues surge también muchas de las corrientes de la naturaleza. Es un mundo aparte del mundo animal y del mundo vegetal. El mundo fungi es un mundo todavía por explorar y por investigar. Y también hablar un poquito acerca del futuro es como entender o pensar que los hongos permiten tener ese concepto del renacer. Y ese renacer está muy enfocado, y quise tomarlo un poco desde el punto de vista científico, es que la NASA hoy en día quiere convertir el suelo de Marte en tierra fértil. Y adivinen cómo lo hará. Esa tierra fértil, ellos ya han empezado a llevar algunos hongos y cultivarlos en los suelos de Marte para ver si empieza a generarse algún tipo de vida, ya que los hongos han sobrevivido a diferentes situaciones complicadas de la Tierra. Entonces acá estos son como algunos tips para que usted sepa que vamos a hablar de un mundo totalmente diferente al mundo animal y vegetal al que tú y yo pertenecemos. Los hongos pues son un grupo de microorganismos que poseen unas características biológicas específicas, los diferencia, como lo dije, tanto del reino animal como del reino vegetal. Se calcula que en la naturaleza hay más de 1.5 millones de especies, de las cuales conocemos solamente el 5% que crecen en ambientes cálidos y húmedos. Y a partir de eso, es identificar que hay diferentes especies de hongos, y dentro de esas especies de hongos están los que llamados aprovechables, que son el complemento de los alimentos, como las levaduras, como los que nacen en los quesos, como los deliciosos champiñones que nos comemos quizá en alguna ensalada o en alguna preparación con proteínas. Están los hongos medicinales, los que permitieron o los que han permitido al paso del tiempo el descubrimiento de vacunas, antibióticos. Allí está el hongo penicillinum, de donde se abrió todo el mundo de los antibióticos, y es una industria muy grande gracias a ese hongo llamado el hongo penicillinum. Y también hay unos hongos clasificados como los hongos medicinales superiores, que crecen de manera silvestre, que tienen un alto contenido nutricional y un alto contenido proteico. Y en esos es en los cuales nosotros vamos a basar nuestra evidencia científica. ¿Por qué consumir los hongos? Porque todos los hongos generan, permítame un momento que esto acá, la sala me está tapando, perdón, voy a cerrar esto por aquí. Ya. ¿Por qué consumirlos? Porque todos sus componentes generan protección frente a diversas patologías, un alto poder antibacterial, donde podemos ver evidencia científica. Hoy no nos vamos a detener a hablar de cada una de ellas, de su poder antibacterial. Por ejemplo, bacterias como la E. coli, bacterias como, bueno, como las pseudomonas, que también están presentes en las personas y que difícilmente son combatibles o que tienen que usar un antibiótico de alto espectro que empieza a generar algunos problemas gastrointestinales, daño de la flora intestinal, es decir, una serie de complicaciones. Después, ¿por qué consumirlos también? Porque tienen el poder antioxidante, y cuando hablamos de antioxidación, estamos hablando de antiedad, antienvejecimiento, eliminar células envejecidas que puedan generar algún tipo de enfermedades crónicas, y ese poder antioxidante lo tienen los hongos. Y también todo lo que tiene que ver con procesos antiinflamatorios. Y cuando hablamos de antiinflamación estamos hablando de casi que todo lo que es el ser humano y la composición o la generación de enfermedades que fisiológicamente están afectando al ser humano. Obesidad, temas de osteomusculares, artritis, artrosis,
cáncer, diabetes, todas este tipo de enfermedades hacen parte de esos procesos inflamatorios y cómo los hongos han venido a ser protagonistas en ese proceso antiinflamatorio. Importante también saber que dentro de todas estas especies no todos son iguales. Y acá quise colocar algunos, de pronto se ve un poco pequeño, pero pues voy a hablar de ello. Es que los hongos han sido diseñados para que ayuden y favorezcan diferentes partes del cuerpo, pero hay algunos hongos específicos que tienen una función fisiológica global o integral, más bien de todo lo que representa el ser humano, donde están las tremellas, las lentilas, las grifolas, los cocos, y también en ese estudio incluyeron el Ganoderma lucidum, donde acá colocan si tiene función antitumor, antiviral, sistema inmune, cardioprotector, y acá en este cuadrito que está acá abajito muestra cómo el Ganoderma lucidum, que es una de las hongos superiores, ya vamos a hablar un poco de ellos, esto es un poco para introducirnos, tiene esos beneficios a diferencia de otros hongos que también son superiores, otros hongos que también son medicinales, que no tienen esa composición o algunos componentes que permiten esa capacidad antiviral, antiinmune, sino que tienen pues algunos beneficios específicos para algunas partes del cuerpo, para algunos órganos. Mientras que el Ganoderma lucidum casi que está cubriendo, más que casi, está realmente cubriendo todo el espectro de órganos, sistemas y músculos de nuestro cuerpo. ¿Cómo funcionan los hongos o cómo actúan? Básicamente, una vez usted los consume, ellos hacen un proceso de exploración donde se regulan todas las funciones corporales, detecta toxinas, enfermedades ocultas en el cuerpo. Después de eso hace un proceso de limpieza y desintoxicación donde se eliminan excesos como el ácido úrico, el ácido láctico, el colesterol, los depósitos de grasa, y todo ese proceso lo hace gracias a esa cantidad de nutrientes que tiene. Después de eso viene un proceso de regulación, notarás algunos cambios fisiológicos y en ese proceso yo te invito a que cuando consumas productos que tengan hongos medicinales superiores, notes los pequeños cambios, identifiques los pequeños cambios. Pude dormir mejor, mi cabello se ve más limpio, tengo más energía vital. Todos esos pequeños cambios significan que el producto está haciendo ese proceso de regulación y quizá te sientas también diferente en el inicio del consumo, ya sea que haga una crisis que se llama la crisis curativa o un efecto detoxificante, como lo decimos pues acá en el mundo occidental para no hablar de curar, pero básicamente lo que empieza a ocurrir es que los hongos o los antioxidantes y los nutrientes presentes en los hongos hacen un proceso de identificación de células envejecidas, células muertas, toxinas y empiezan a eliminarlas. Una vez las eliminan, pasa a ese punto 4, que es la construcción, fortalecimiento del sistema inmune para posteriormente hacer un proceso de regeneración. ¿Qué es importante tener en cuenta en todo esto? Es que este tipo de consumo de hongos nos va a dar a nosotros un máximo nivel y una salud óptima. Entonces, vamos a tomar un vuelo imagínense usted en este momento ser uno de esos investigadores que han enviado a una gran misión de identificar cuáles son esos hongos superiores que nacen al otro lado del mundo, donde hay la mayor índice de longevidad de las personas y es donde realmente se encuentra el soporte científico de la medicina oriental. Y esa medicina oriental pues nos lleva inicialmente a un país como Malasia, ¿sí? Los bosques de Malasia, el bosque tropical más grande del mundo, las selvas tropicales de Malasia son catalogadas como ese bosque tropical más grande del mundo que oscila en una temperatura entre 80 y 87 grados Fahrenheit, con una humedad relativa de 80%, es decir, son unos campos que tienen una humedad relativa muy importante y que eso permite que crezcan y que nazcan unas especies de hongos con unas características únicas, que por más que en América Latina, por ejemplo, tengamos algunas condiciones tropicales similares, las condiciones de suelo, de radiación son diferentes en el otro lado del mundo, que es en Malasia, y por eso ellos van a nacer y van a crecer con unos componentes un poco potenciados, por decirlo así, que permiten y que dan ese beneficio.
El Ganoderma lucidum es uno de esos primeros especies de hongos que ha sido catalogado como el rey de los hongos superiores. Es también llamado el linchi, es llamado el hongo de la inmortalidad, es llamado el hongo de los 10.000 años. En las épocas antiguas se hablaba del hongo de la potencia espiritual, el reishi, la planta espiritual. Y yo no me quiero dedicar tanto a hablar de lo que pasaba y cómo los taoístas hablaban de esto y cómo hacían pinturas, solamente les quiero mostrar cómo a través de los años y de los siglos este producto ha venido evolucionando y para las personas que somos científicas, que quizás somos escépticas un poco de lo que es la creencia, tranquilos, vamos a ver evidencia científica hecha acá en el occidente, es decir, al otro lado del mundo, con especies de hongos de Ganoderma lucidum. Pero vale la pena contarles un poco la historia, porque cuando uno conoce la historia, puede entrar a identificar o a pensar qué hacían esas dinastías o esas grandes emperadores para que realmente vivieran muchos años. El emperador Qin Shi Huang, 200 años antes de Cristo, incluyó dentro de los mejores tónicos de la más famosa de todas las materias médicas chinas, algo que era prevenir la senilidad y prolongar la vida para hacerse inmortal. Y entonces en los reinos y en los imperios y en los castillos donde ellos vivían, cuando nacía Ganoderma lucidum en medio de esos bosques alrededor de esos castillos, se sabía que iba a haber eh, como una dinastía próspera, una dinastía con alta longevidad y por eso nosotros podíamos ver cómo esos emperadores vivían tanto y hoy en día nos preguntamos todavía cuál es el secreto de la eterna juventud. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Dentro de lo que es la medicina tradicional china hay algo que se llaman las hierbas superiores y el concepto que ellos tienen es que aumenta el ki, es decir, el equilibrio de la vida para hacer que el cuerpo sea liviano, sea flexible. Está catalogado el Ganoderma lucidum dentro de los 120 tónicos superiores más importantes y hace parte de la farmacopea china actual. Y por eso podemos ver cuadros y esculturas que le hacían al Ganoderma lucidum en esa época por los beneficios que ellos representaban. Ahora bien, entremos un poco ya a la parte técnica, ¿sí? Cuando yo conocí toda esta historia me pareció una historia maravillosa, pero particularmente yo pues he sido formada como ingeniera química, he trabajado en laboratorios farmacéuticos, he trabajado con investigadores y para mí la evidencia científica pues era la última palabra y entonces allí pudimos, gracias a la unión de ese comité científico, identificar. Primero, está catalogado como el alimento del futuro por sus propiedades nutricionales. Hicieron un corte del Ganoderma lucidum en un laboratorio, identificaron que el 90% del Ganoderma lucidum era agua y el 10% restante del hongo eran los nutrientes, carbohidratos, fibras, vitaminas, minerales. Entonces, era muy difícil extraer sus nutrientes. Para ello, más adelante al final les voy a contar cómo se logró desarrollar el hongo de Ganoderma lucidum para poderle extraer todos estos nutrientes y todos esos polisacáridos, terpenoides, porque el hongo quizá lo puedas encontrar de manera silvestre en el jardín de tu casa. Y vas a decir, tiene 90% agua, 10% restante carbohidratos, fibra, minerales y todo esto, pero las concentraciones son muy bajas. Entonces tuvieron que hacer hace más de 30, 40 años investigaciones y desarrollar cultivos de tejidos vegetales para poder sacar una especie de Ganoderma lucidum que nos aportara ese valor nutricional que necesita nuestro cuerpo. Contiene polisacáridos, triterpenos, que son unos componentes que quizá, o sea, yo no pretendo que ustedes los entiendan, pero quiero mostrarles esta información técnica, porque a través de la evidencia científica fue que yo comprendí el producto que tenía en que tenía yo en mis manos, y no con solamente experiencias, y entonces iba a pensar que quizá había un efecto placebo y iba a pensar que era un producto que no funcionaba, sino que pues hay evidencia científica y gracias a esos polisacáridos y a esos triterpenos que están presentes en el Ganoderma tienen efectos antioxidantes
actividad antiinflamatoria, actividad citotóxica, antiproliferativa, citoprotector, neuroprotector, inmunomodulador y un sinnúmero de beneficios. Pero entonces hablemos ya específicamente de lo que encontramos, por ejemplo, acá en el catálogo de setas y hongos que se llama Fungipedia, encontramos el Ganoderma lucidum, el nombre también se llama reishi, pipa, un sinónimo es el Polyporus lucidus, y acá habla como de su taxonomía y de su familia, ¿sí? Que es el Ganoderma lucidum. Es importante que a partir de eso yo empecé a buscar las fuentes médicas donde se había hecho evidencia. Y este pantallazo que tengo acá lo saqué hoy en la mañana, donde coloqué Ganoderma lucidum en la Librería de Medicina Nacional de los Estados Unidos, Publicaciones Médicas, y entrar a Publicaciones Médicas de los Estados Unidos no es sencillo, no todos los artículos se publican allá. Ahí se seleccionan unos que realmente tengan la evidencia científica con soporte incluso en humanos o con metaanálisis, y esos son los que se publican. Entonces encontré que al día de hoy hay 2.399 estudios en esta fuente llamada PubMed, pero que en el 2023 se siguen haciendo estudios. Si vemos acá la curva, ha venido aumentando la cantidad de estudios que hay. Los estudios que más evidencia científica hay es agente anticáncer, el Ganoderma lucidum, los polisacáridos presentes. Acá, ¿qué quise colocar? Este año se han hecho 176 publicaciones de estudios médicos referentes al cáncer. Ok, entonces esto para mí fue hace unos años como la radiografía de lo que había. Una vez identificamos esto, empezamos a revisar todos esos estudios, muchísimos, muchísimos, innumerables. Fue un trabajo extraordinario que ya lo tenemos acá en las manos. Entonces, ¿qué, digamos, encontré yo como química, como ingeniera? Encontré que el Ganoderma lucidum tiene más de 300 compuestos activos, es decir, que se definen como componentes de los alimentos que influyen en las actividades celulares y fisiológicas obtenidas tras su ingesta y tiene un efecto beneficioso para la salud, dentro de los cuales están los carbohidratos. Acá podemos ver algunos de ellos, no me voy a detener a hablar de los nombres porque todo lo que suene raro, hace poco escuchaba una persona que decía, cuando usted lea una etiqueta, si suena raro, si los componentes que está ahí usted no los puede nombrar, eso es un químico sintético y eso no es real. Lo que pasa es que estamos hechos de química y la química está estructurada con unas palabras diferentes para poder identificarlas. Entonces acá podemos ver aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales para la formación de las proteínas. Aminoácidos esenciales y no esenciales está acá todos completicos en el Ganoderma lucidum. Están también otros compuestos bioactivos que hacen parte de esos polisacáridos que ayudan y dan beneficios a la salud. Y acá podemos ver también los triterpenos, y quiero que nos detengamos un poquito en esos triterpenos, porque esos ácidos ganodéricos presentes en el Ganoderma lucidum, acá esto es evidencia, a ver si yo puedo identificar acá, este estudio fue un estudio del 2011, no es tan reciente, pero pues es un estudio de la composición del Ganoderma lucidum. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Que este pequeño honguito que vemos acá tiene todos estos múltiples beneficios gracias a esos más de 300 componentes bioactivos, proteínas, carbohidratos, triterpenos, vitaminas, nucleócidos, y todo eso representa poder anticáncer, inmunomodulador, cardioprotector, antirreumático, antimutagénico, antioxidante, hepatoprotector, anti-VIH, es decir, aquí hay un universo completo. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en lo que tiene que ver con cáncer. Quizás después hablemos de anti-VIH, anti-neuroprotector, todo lo que son enfermedades como la diabetes, cardioprotector y todo eso, pero hoy el honor se lo vamos a dar a las células cancerígenas. Entonces, ¿qué es importante saber dentro de los estudios? Y me disculpan que hoy vamos a hablar un poco y va a estar un poco, la clase va a estar un poco fuerte en términos de evidencia porque considero que es el momento indicado para hablar de ello. La bioactividad metabólica
de esos principios activos del Ganoderma lucidum presentes, hablan de, por ejemplo, un estudio biológico que habla de toda esa investigación, más de 3 décadas, haciendo investigación de los componentes, por ejemplo, los ergosteroles, los ácidos ganoréricos, el lucidimidol. Tengan presentes algunos de estos componentes porque realmente son protagonistas en el combatir las células de cáncer, ácidos ganodéricos tipo A, tipo B, tipo C, todos ellos tienen una actividad importante. Dentro de este estudio que se hizo, por ejemplo, habla particularmente de, acá lo subrayé en azul, de la IL-2, por ejemplo, que lo que hace el Ganoderma lucidum es modificar la respuesta inmunológica para el tratamiento de cáncer como modificador de la respuesta biológica. Entonces, estamos hablando de que los ácidos ganodéricos presentes en el Ganoderma lucidum hacen o modifican esa, pues podría llamarse así para que lo comprendamos, esa célula IL-2 que está presente en nuestro cuerpo para modificarla y de esa manera atacar o mejorar la respuesta biológica para células cancerígenas. En este estudio también se habla de unas células llamadas las TLR4. Esas células de las TLR4 hablan de que activan estas células llamadas los macrófagos, que son células del sistema inmune que ayudan a inhibir la progresión tumoral. Esto es un estudio importante que hay allí. También habla en este estudio, que me voy a devolver un poquito, de las células NF, cómo el Ganoderma lucidum actúa en esas células regulando ese factor de transcripción de la variedad de genes, especialmente los que se involucran con el sistema inmune, es decir, no permiten que haya una transcripción o una transferencia de esa información. Y también hay otras que se llaman las P38, o sea, el cuerpo humano es un universo completo, pero les quiero mostrar esto porque hoy hay evidencia científica. Y esas P38 activan los linfocitos para que ayuden a tratar las infecciones y los tumores. Entonces, es importante saber eso porque encontramos dentro de los componentes y de las actividades más importantes del Ganoderma lucidum que inhiben o que fortalecen algunas células del sistema inmune para poder atacar esos tumores o esas enfermedades en términos generales. Y acá pues podemos ver la acción del Ganoderma lucidum con sus diferentes constituyentes en las células del sistema inmune. Las células natural killer, las células macrófagos, los linfocitos, las células beta, que tienen unas propiedades antitumor, antibacterial, antiinflamatorio y antihistamínico. Entonces, acá un poco de lo que les estaba contando. Particularmente a mí me sorprende que lo que hace también el Ganoderma lucidum, este es un estudio que se hizo en el año 2005, donde modula el sistema de defensas y dentro de esa modulación del sistema de defensas enaltece o fortalece a los macrófagos, a los neutrófilos, particularmente el natural killer, y para que quizá entendamos un poco lo que es el sistema de defensas, las células natural killer tienen una información y una acción específica. Ellas tienen una orden específica desde el día que nacen y es atacar cualquier cuerpo extraño que haya en tu cuerpo. Y el consumo de Ganoderma lucidum hace que estas células natural killer se fortalezcan para hacer esa actividad de atacar esas células que son cuerpos extraños en nuestro cuerpo y que se propagan rápidamente. Entonces es un poco de lo que puede ser la función. Que es importante también saber acá, quizá esta imagen uno dice, Ángela me está dando una clase de biología gratis y a esta hora, pero es importante ver lo que significa la inflamación. Este estudio es muy importante porque habla del consumo de Ganoderma lucidum y cómo a través de las células T, las células dendríticas, los macrófagos, hay un poder importante para evitar la proliferación de esas células cancerígenas, responder a esa respuesta inflamatoria y atacar, hacer ese proceso de angiogénesis, que la angiogénesis es la formación de los vasos sanguíneos que son importantes. Si no hay
vasos sanguíneos, las células de cáncer no se pueden multiplicar y ellas siempre están buscando que hayan muchos vasos sanguíneos, pero es importante para el crecimiento de cáncer encontrar esas células. Entonces, el consumo de ganoderma para fortalecer las células del sistema de defensas es vital para que esa angiogénesis y esa unión con las células cancerígenas no ocurran, al mismo tiempo que no haya una adhesión de esas células de cáncer, no haya una invasión y por ende una metástasis. Esto es lo que habla este estudio de Ganoderma lucidum dentro de lo que es el proceso antioxidante. También hablando un poquito del sistema inmunológico, acá solamente les quiero mostrar algo que se llaman los metaanálisis, que los metaanálisis son estudios un poco más específicos, donde se cogen estudios de diferentes centros de investigación y se hace un análisis estadístico para identificar si esa unión de esa muestra de datos vale la pena y está soportada y da los mismos resultados. Y oh sorpresa que sí hay unos metaanálisis del efecto del Ganoderma lucidum para el sistema inmunológico. Este es un estudio pues realmente reciente del 2018. No les voy a explicar toda la gráfica, pero básicamente es poderles mostrar que sí hay estudios científicos con metaanálisis que son, digamos que impajaritables para poder tomar una decisión del consumo de producto para el ser humano con evidencia científica humana. Entonces, esto es como ese metaanálisis y cómo vienen incrementando esos estudios. Dentro de los componentes de los cuales hablábamos de unos componentes que se llaman la lucidimina y el lucidumol, que son dos componentes que tiene el Ganoderma lucidum. Y ese estudio del 2018 habla de que esos dos componentes tienen un alto poder antioxidación y alto poder de antiproliferación. Y cuando hablamos de antiproliferación, yo sé que todos tememos que el día que padezcamos un cáncer o que tengamos a alguien a cargo nuestro, a nuestro alrededor, pues no ocurra ese proceso de proliferación de esas células cancerígenas. Y a través de esos dos componentes presentes en el Ganoderma lucidum, esa acción se empieza a ejecutar de manera muy óptima. Y aquí, solamente en esta gráfica, hay pues un estudio de algunos radicales libres de la lucidimina, de esos dos componentes que les dije, donde se muestra a través de una técnica que se llama fluorescencia, unidades de fluorescencia, cómo los alcaloides del Ganoderma lucidum tienen ese beneficio o tienen presente estos componentes de los cuales yo les hablé. Es decir, hicieron un estudio, cogieron el Ganoderma lucidum e identificaron si realmente tenía la lucidimina y cómo esa lucidimina es realmente la que ataca y la que evita que haya ese proceso de proliferación de células cancerígenas. Sí, cuando le hicieron el análisis al Ganoderma lucidum se identificaron a través de estas gráficas que sí había presencia de ese componente químico. Acá un poco más de ello. Un estudio que habla del efecto anticáncer de esos dos componentes de la lucidimina y el lucidumol y que hace ese proceso de la apoptosis, que es muy importante, que es la muerte celular de células que realmente no pertenecen o que son células envejecidas, si ocurre ese proceso de apoptosis acá a través de estos estudios científicos. Quizá en este momento usted diga, Ángela, me está mostrando todas estas gráficas, pero hoy queríamos ser muy contundentes en el tema de hay evidencia científica, usted puede consumir este producto sin temor, no necesita una prescripción médica porque es un producto natural, nace de manera silvestre, pero tiene evidencia científica muy bien soportada por centros de investigación. Algo muy importante también es que el Ganoderma lucidum, gracias a estos componentes que son los polisacáridos, los triterpenos, en este estudio que se realizó en el año 2013, yo les cuento todo esto de fechas porque hay componentes, por ejemplo, como podríamos hablar de el noni, podríamos hablar de estos productos que tienen sueros de pronto de ganado que se han identificado su alto poder antioxidante o apoyar el sistema inmune. Hay estudios que se han hecho, pero son estudios que no son recientes, son estudios de hace más de 30, 40 años y no se siguió haciendo investigación porque no se encuentra más evidencia científica con soporte, pero hoy en día
el Ganoderma lucidum, pues si bien se viene estudiando, les he mostrado estudios del 2013, del 2018, 2019, y pudimos ver que hasta hoy todavía se está haciendo investigación de Ganoderma lucidum. ¿Qué es importante saber de este estudio? Es que el hongo de Ganoderma lucidum ayuda a restar ese ciclo celular, es decir, no permite que esa célula cancerígena se siga reproduciendo, y también ayuda en ese poder citotóxico, es decir, de tener esa toxicidad, esa inflamación, hace degradación de esas células, hace ese proceso de angiogénesis, de generación, y todo lo que tiene que ver con la inmunidad y fortalecer todo el sistema inmune para antitumor. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver este estudio que realmente la gráfica es muy diciente y nos habla de todos esos efectos de los triterpenos, de los polisacáridos que ayudan y fortalecen las células que atacan a esas, digamos que a esas células o los tumores o las células cancerígenas presentes en el cuerpo humano. Entonces, hablemos un poco, miren, este estudio es del 2005 de nutrición y cáncer, habla de los efectos del Ganoderma lucidum y una breve evidencia científica acerca de los beneficios para el cáncer. Este estudio también es del 2005, habla de los componentes del Ganoderma lucidum y cómo esos componentes del Ganoderma lucidum han tenido un efecto positivo y cómo esos componentes tienen una dosis letal para la muerte celular. Sí, entonces está hablando acá de algunas de las líneas de las células y cuál es el consumo, por ejemplo, de ácidos ganodéricos, el porcentaje de ácidos ganodéricos que debería uno consumir. Claro que eso es difícil de identificar para el ser humano, pero pues por el consumo del ganoderma con estos componentes, cada vez que sea un ganoderma más puro, pues va a tener mayor concentración de estos componentes. Y así es que se logra la muerte de esas células envejecidas. Más estudios, 2019, febrero de 2019, justo un año antes de que arrancara todo el proceso de pandemia, se hacía identificación biológica de los compuestos del Ganoderma lucidum para actividad anticancerígena. Y acá podemos ver cómo los ácidos ganodéricos, los ácidos palmíticos, los ergosteroles presentes en el Ganoderma lucidum vienen haciendo un trabajo muy importante en ese ataque a esas células de cáncer para evitar la proliferación de ellas. Acá hay un estudio bien chévere que también del 2018 que habla de los efectos del Ganoderma lucidum y su función inmunológica en un proceso o en un control de cáncer de hígado y cáncer de riñón y cómo a través del análisis de las células se puede ver una mejoría de todo el sistema inmunoestimulatorio, toda esa actividad del sistema inmune para tratar de atacar hay evidencia donde se ve cómo esas células van envejeciendo y cómo pues se va apoyando todo el sistema inmune para atacar y hacer esa muerte celular y no permitir la propagación de esas células. Más estudios por acá, 2016, Cochrane, que es una librería también médica muy importante, habla de anticáncer y habla pues que si bien hoy en día hay mucha evidencia, pues en primera línea no es un tratamiento para el cáncer directamente, porque pues se sigue trabajando en tratamientos como las quimioterapias, la radioterapia, todo esto, pero sí es un producto que no genera toxicidad y es un coayudante para mejorar la calidad de vida de las personas que hoy padecen este tipo de enfermedades. Más adelante quizá vamos a ver un poco de lo que ha significado el consumo del Ganoderma lucidum en las personas. Entonces acá más evidencia anticáncer, el Cochrane en el 2016 habla de respuesta de número de personas, estudios con 85 personas, estudios con 284 personas, de toda la actividad de las células natural killer, de toda la respuesta inmunológica, de efectos adversos que puedan haber. Entonces, por ejemplo, acá se muestra que hay bajos efectos adversos,
estamos hablando de respuesta del sistema inmune, estamos hablando del efecto de las natural killer. Entonces, esos estudios son unos breves resúmenes donde hablan, si bien de que no es la terapia que se usa tradicionalmente, es un coayudante importante en los procesos de tratamiento de cáncer. Ahora, hablamos ya un poco, esto es solamente un abrebocas de la evidencia científica que hay. Recordemos que les mostré más de casi 3.000 estudios comprobados a la salud del Ganoderma lucidum, y este año se han hecho más de 170, 180 estudios. Acá les mostré solo algunos de los cuales nosotros hemos evidenciado que tienen un soporte científico contundente. Pero nos fuimos un poco más allá porque como el Ganoderma no se come solo, no se come de manera silvestre, hicimos una búsqueda también de lo que significa hoy tener Ganoderma con sus beneficios para tratamientos de cáncer y el café o el chocolate, en lo cual ha sido colocado el Ganoderma como ese vehículo con el cual ha llegado el Ganoderma a las personas y de esa manera pues optimizarlo. Si bien ya lo hay en fórmula cápsulas o en forma farmacéutica de cápsula, pues también está diseñado para que pueda ser consumido en infusiones, en cafés, en chocolates y en una serie de alimentos que se han podido incluir. Pero quisimos hacer una búsqueda de lo que significa el café y el chocolate, ahora incluido con el Ganoderma lucidum. Entonces podemos ver estudios para diferentes tipos de cáncer, cáncer colorectal, cáncer de seno, donde se hicieron estudios con metaanálisis. Recordemos que los metaanálisis son los que mayor contundencia tienen porque son estudios hechos en diferentes lugares, con diferentes poblaciones y se unen, se hace un análisis estadístico y se identifica si realmente tiene soporte. Esos estudios ya son un poco más especializados, pero se han hecho. BMC Cáncer habla de que el consumo de café ayuda a prevenir, ayuda a mejorar temas con cáncer de colon rectal, cáncer de colon de seno, cáncer pancreático, cáncer de vejiga. Estos son los estudios, no te voy a entrar a explicar cada uno de ellos porque es bastante técnico, pero te quise colocar acá las fotos de la evidencia para que podamos hablar como en el idioma de que sí hay soporte científico. Cáncer de endometrio, cáncer de próstata. Acá hay algunos estudios de las composiciones de café, por ejemplo, cómo ayudan a enfermedades como hígado graso, no por consumo de alcohol, sino el hígado graso no por temas de consumo de alcohol, sino por la alimentación, cáncer de hígado, Parkinson, enfermedades crónicas de todo lo que tiene que ver con el hígado. Hay mucha evidencia del consumo de café y ahora pues con la evidencia que tenemos de el consumo de Ganoderma lucidum, pues hacer una buena mezcla de esto ha sido realmente una idea ganadora de llevar el Ganoderma lucidum a la población. Bueno, acá ya entramos en otro tema, pero quise colocarlo porque el chocolate, las composiciones del chocolate tienen algunos estudios con metaanálisis hechos en el 2017 por un centro de investigación llamado Nutrients, donde habla del chocolate que está asociado a enfermedades como la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades como la depresión y la ansiedad también. El consumo de chocolate, hay evidencia científica de ello. Esto un poco para concluir que dentro de la evidencia científica, particularmente institutos como el Instituto Nacional de Cáncer, habla de que hay artículos de hongos medicinales donde hace más de 30 años se aprobó el tratamiento oncológico y enfermedades respiratorias. Acá está la fuente. También habla de que los hongos de la medicina tradicional oriental tienen más de 5.000 estudios recientes comprobados a la salud con efectos inmunomoduladores, y debido al alto contenido de fibras, proteínas y bajo contenido graso, pues los hongos son considerados un alimento ideal para la prevención de la hiperglucemia, y todos los componentes presentes en los hongos son compuestos bioactivos, es decir, que son aprovechables por nuestro cuerpo, ayudan a reparar, a regenerar y todos los sistemas del cuerpo humano. Esto lo tomé directamente de la página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, donde habla de que los hongos medicinales son hongos que se usan como medicamentos
Los hongos se han utilizado por cientos de años, sobre todo en países asiáticos, para tratar infecciones. Hoy en día también se emplean para tratar enfermedades pulmonares y cáncer. Y en Japón y China, hace más de 30 años, se aprobó el uso de los hongos medicinales como complemento de los tratamientos estándar contra cáncer. En estos países, está hablando el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, los hongos se han utilizado sin peligro por mucho tiempo, solos o en combinación con radioterapia o quimioterapia. Y en Asia hay más de 100 tipos de hongos para tratar el cáncer. Algunos de los más comunes son Ganoderma lucidum, está en primer punto. Para tratamientos está el cola de pavo, está el shiitake, está el maitake, está el Cordyceps sinensis. Pero si ven, esto fue un texto copiado tal cual del Instituto Nacional de Cáncer, donde nombra el Ganoderma lucidum. Si piensan que compuestos químicos como los polisacáridos y los beta-glucanos en los hongos fortalecen el sistema inmune para combatir el cáncer. Ahí les dejo ese dato. Rápidamente, por temas de tiempo, quiero hablar de un hongo que se llama el Cordyceps sinensis, del cual también hay mucha evidencia científica, pero solamente para hablar de ello. Es un hongo que nace en las montañas más altas del mundo, que es en el Himalaya, y ya pues nos trasladamos de Malasia al Himalaya. Y este hongo nace en Nepal, en esta zona de acá del Himalaya, y fue identificado por los yaks, bueno, cuando llevaban los yaks a todas estas personas que llevaban allí, y a través de eso identificaron algo que se llama el hongo oruga, porque estos animales cuando iban a pastear, a alimentarse del pasto de allá, encontraban que tenían mayor vigor y que tenían más energía y que soportaban más actividad física. Entonces ellos empezaron a identificar qué era lo que pasaba. En la dinastía china, pues fue descubierto hace más de 1500 años este hongo que era protegido por los monjes budistas. Y aquí pues una breve descripción de cómo nace este hongo, donde hay una polilla fantasma que coloniza en época de invierno, se anida en el suelo de las alturas de Malasia, y a través de esto una larva lo incuba y allí se hace como una especie de madriguera y crece el hongo de Cordyceps con nutrientes, antioxidantes, sales minerales de lo que nosotros consumimos actualmente: selenio, magnesio, zinc, hierro, potasio, todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo. A partir de esto, el Cordyceps sinensis tonifica algo que se llama el Ki, que es el equilibrio, establece el yin y el yang, es un concepto que está muy anidado en Asia, fortalece el alma, el cuerpo y rejuvenece. Y todo esto hoy en día se hace una producción controlada a través de la biotecnología para la producción del Cordyceps sinensis y que pueda tener esos nutrientes. Y uno de los principales beneficios es ese poder inmunomodulador, antioxidante, fatiga, enfermedades respiratorias. Y acá vemos también evidencia científica en cáncer. También he encontrado mucha evidencia científica en cáncer, y también pues uno de sus principales beneficios es la energía, la diabetes y todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva. Para esto, quiero, antes de ya terminar, de poderles hablar de un poco de cuál es la compañía que uno debería, o cuál es el producto que uno debería adquirir o comprar, quiero llamar a esta sala, no solamente a través de la evidencia científica, sino a través de la experiencia de personas, que en mi concepto, cada vez que escucho experiencias de personas que han consumido el producto, encuentro muchas respuestas a estas evidencias científicas que han encontrado simplemente los investigadores. Y para eso quiero llamar a esta sala a dos mujeres. Inicialmente vamos a llamar a María Evelyn. María Evelyn se encuentra en Bolivia, y a través del producto y a través del consumo del producto, yo quiero saludar a María Evelyn y hacerle tres pequeñas preguntas para que las personas que están acá puedan evidenciar lo que ha significado para ella el consumo de producto. María Evelyn, buenas noches, un saludo muy especial acá desde Colombia. ¿Cómo te encuentras allá en Bolivia? Estás en silencio. Si me ayudan con el micrófono de María Evelyn.
A ver Hola, si. Ok, ya, ahora sí. ¿Cómo ahora estás? sí. Sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí un grato placer para mí compartir este grato momento y dar mi experiencia y mi testimonio, que todos sepan el efecto que hace Ganoderma. Yo aquí soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bien, Bueno, María Evelyn, cuéntanos un poco qué tipo de cáncer padecías tú. a mí me diagnosticaron cáncer de mama el año pasado, en el 2022. Bueno, fue muy catastrófico solamente escuchar la palabra cáncer. Mayormente a veces lo asociamos con la muerte directamente, pero no es así. No es así, es una lucha. Dice, bueno, me pongo la capa y a luchar contra esa dura enfermedad. Y empecé, cuando inicié mi tratamiento, me, me lo recetaron. Yo no dudé en tomarlo. Empecé con la espirulina, porque los efectos secundarios de la quimioterapia son bastante duros. Entonces me quitaban las ganas de comer, tenía ese cansancio en el cuerpo, las náuseas, los vómitos. Entonces todo me reemplazaba una alimentación que yo perdía día a día desde que empezaba mi quimioterapia. Y las cápsulas de Ganoderma y lograron de que no haga metástasis mi tumor. Cada día, cada consulta que tenía era una reducción menos de mi tumor. Y llegar a esa consulta y que el doctor te diga, Evelyn, tenemos buenas noticias, tu tumor está reduciendo. Ustedes no saben la alegría que uno salía de ese consultorio. Para mí era maravilloso y yo noté la diferencia porque ahí entrar a una sala oncológica te topas a veces con cáncer más graves o más leve que lo que tienes tú. Entonces se sorprendían a verme a mí y me decían, pero tú no decaes, o sea, no me quedaba pálida, yo recuperaba, yo comía y eso era lo que más se sorprendía. Era increíble ese que yo los recomiendo que lo consuman el producto. Ok, Es algo, el María Evelyn, efecto que hace, vale, te quiero preguntar dime, entonces, una vez te diagnosticaron el año pasado, arrancaste tu proceso de quimioterapia y posteriormente en ese mismo radioterapia. proceso consumiste ganocereal con espirulina y las cápsulas de ganoderma Exacto. y empezaste a notar ese cambio y a través de ese cambio, ¿cómo estás hoy? Yo, miren, como pueden verme, estupendamente con la bendición de Dios y la ayuda de Ganoderma, logré este proceso llevadero, este proceso que me sacó adelante. Ya no tengo una célula cancerígena en mi cuerpo, estoy libre de cáncer y de verdad es un producto 100% efectivo. Y aquí, como me ven, yo me siento radiante, yo me devoro la vida, porque superar el cáncer es una gran bendición, Gracias, María realmente. Evelyn. De verdad que te felicitamos porque a veces en ese proceso del cáncer y del miedo, solamente nos sometemos al tratamiento quimioterapéutico sin de pronto buscar opciones que puedan coayudar ese tratamiento. Y tú te diste la oportunidad, te felicitamos porque hoy eres una sobreviviente de cáncer, porque puedes Exactamente, contar esta historia exactamente. y porque definitivamente no solamente la evidencia, sino la experiencia de las personas las que nos llena a nosotros de alegría. Gracias por contar este testimonio, por compartirlo con nosotros y sabemos que esta información va a impactar a muchas personas que hoy padecen esta misma enfermedad. Así que, bueno, muchas gracias, María Evelyn.
No, gracias a ustedes también por hacerme partícipe de este grupo, de poder contar mi testimonio y dar fe de lo que hace el producto, de verdad, y sentir las ganas de vivir. Y no he dejado de parar de consumir el producto, ¿ah? Porque el Bueno, efecto que hace en el cuerpo, uno tiene ese desgaste y tiene ese ánimo. Es sorprendente, de verdad. bueno, muchísimas gracias, María Evelyn. Y acá te tendremos para que sigas contando parte de esa historia maravillosa donde el Ganoderma ya va a estar cubriendo todo tu bienestar. Quiero invitar también a una segunda persona acá de Colombia. Ella vive en Granada Meta, a Lucy Galvis. Lucy tiene una historia importantísima, espectacular también, de cáncer. Lucy, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Hola Ángela, ¿cómo estás? Qué rico saludarles. A cada uno de ustedes, qué rico poderles ver a través de esta pantalla y poderles saludar a todos. Un abrazo gigante de esta hermosa ciudad. Bueno, nos encanta tenerte acá y que nos puedas contar un poco cuál fue tu experiencia con el Ganoderma, qué tipo de cáncer, quién era la persona que lo padecía, cuáles fueron los productos que tomó y hoy cómo está la persona. Bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, a mediados del año 2015, mi papá fue diagnosticado con cáncer de pulmón, con metástasis en el estómago. Clínicamente ya no había opción. eh, Ya en consulta personal ahí con el especialista me dice que máximo son 60 días de vida, que ya no había que hacerle ni quimio ni radioterapia, clínicamente no había nada que hacer. Y ahí conozco el Ganoderma y comienzo a darle a mi papá ese producto. Este producto, en menos de 15 días, él se tomó 4 cajas de este producto, alrededor de 6 sobres diarios los primeros 15 días. Luego de estos 15 días comienzo a notar que mi papá ya podía hacer actividades que no hacía antes, como el agacharse y amarrarse sus zapatos, como el colocarse su camisa, y se le miraba en una actitud muy diferente. Por eso mando a conseguir mucho más producto de estos dos inicialmente porque no habían las cápsulas, todavía no habían llegado aquí a Colombia, o al menos yo no sabía que estaban las cápsulas acá en Colombia. Y 3 meses después mi viejo había superado el tiempo que clínicamente le habían dado, gracias a Dios. Y 18 meses después de estar consumiendo el producto, mi viejo está libre de células cancerígenas. Hoy, Ángela y familia, mi viejo está completamente sano, 76 años de edad, un hombre que monta bicicleta, un hombre que, mejor dicho, me invita a salir en bicicleta y tengo es que moverme porque me quedo atrás. Un hombre saludable, gracias a Dios y al Ganoderma. Mi viejo no ha dejado de consumir el Ganoderma, él sigue consumiendo su cafecito que le gusta muchísimo, las cápsulas de Ganoderma y las cápsulas de Excelio. Entonces, para mí ha sido una tremenda bendición el poder tener un vehículo tan maravilloso y después de escuchar hoy todo lo que escuché, ahora entiendo por qué esa recuperación tan rápida de la salud de mi papá. Esa ha sido la experiencia, mi Ángel. Gracias Lucy. Bueno, vean, muchas experiencias. Esto a nosotros nos llena de alegría porque hace parte de nuestra gran misión de poder compartir este producto. El Ganoderma Lucidum está presente en nuestra vida para venir a transformarla. Gracias Lucy, un abrazo muy especial a tu papá y nos encanta que esté súper bien de salud. Chicos, Gracias, gracias a ti, Ángela. Gracias. Y pronto lo van a conocer, de seguro que sí. bueno, muy bien. Bueno, solo ya para terminar, les quiero dar un tip porque dentro de lo que es el proceso de compra o de adquisición del Ganoderma lucidum, usted entra hoy a Google y encuentra mucho producto.
muchas marcas, pero yo les quiero hablar de GanoExcel, que es una compañía asiática, que el dueño es un biólogo que lleva 30 años investigando los hongos y que ha sido uno de los sabios más reconocidos en China por el aporte que ha hecho en investigación y desarrollo a través del Ganoderma lucidum, con certificaciones, acreditaciones, con investigación, es decir, fue la primera persona que logró aislar las 6 especies de Ganoderma lucidum y colocarlo a través de un cultivo de tejidos vegetales y sacar los nutrientes específicos como un extracto 100% soluble que se puede tomar en las bebidas, como lo dijo Lucy, como el café, como el chocolate, como el café clásico, y de esa manera usted pueda adquirir el producto a través de una compañía como GanoExcel, una compañía que sabe de ciencia, que tiene evidencia científica y que el dueño de la compañía es un investigador, que eso particularmente fue lo que me conectó a mí con esta gran visión y con esta gran compañía. Entonces, bueno, eso era todo, mi Angie. Nos pasamos unos 10 minutos, pero creo que valía la pena poder escuchar a estas dos mujeres con estas experiencias tan maravillosas. Ay, no, mejor dicho, de verdad, Ángela, muchísimas gracias por esa información que nos acabas de entregar. De verdad que muy clara, concisa, pero sobre todo con un respaldo científico que nada más y nada menos de la mano de ti, que eres una gran profesional, una mujer de clase mundial, que hoy tuvimos el privilegio de escuchar y de tener cada vez más esa certeza de poder llevar y dar a conocer este producto que hoy en día muchas personas lo necesitan. De verdad, Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo. Estos 10 minutos no se sintieron porque esa información de verdad que muy nutritiva, muy valiosa, y también agradecer a las personas que hoy nos compartieron su experiencia, que es valioso para cada uno de nosotros escuchar y saber que tenemos que no quedarnos callados, sino dar a conocer. Muchísimas gracias, gracias, gracias mil por tu tiempo. Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu profesionalismo, por eso que hoy nos acabas de entregar. La plataforma Líderes Pro crea equipos de trabajo más competitivos y capacitados. Potencia las habilidades técnicas y esenciales de tu equipo con cursos efectivos de capacitación online. Motiva el aprendizaje constante con la comunidad a través de la duplicación efectiva. Accede a cursos impartidos por líderes que destacan en la industria del network marketing. Construye y fortalece los conocimientos de tu equipo. En Líderes Pro te acompañamos a tomar el control y crecer con estructuras probadas y escalables. Conforma un equipo motivado y de alto rendimiento. Sean cuales sean tus retos, construimos y ejecutamos sistemas para lograrlos. En nuestra plataforma encontrarás herramientas digitales, tutoriales, eventos semanales, mensuales y anuales. Reconocimientos como lo son los Pro 1000, 2000 y 3000. Presentación de negocios y catálogo de productos.